Muy buenas noches, nos encontramos a esta hora, valga la redundancia, de la noche en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros y vamos a conversar con un destacado abogado peruano. Nos estamos refiriendo con el doctor Raúl Lunasco Cabezas. Él es un experto en Derecho de la Administración Pública, un estudioso de la realidad nacional y un experto en la defensa de las comunidades amazónicas, sobre todo vulnerables de nuestro país, a quien le agradecemos su gentileza de estar acá en Lima luego de salir de unas reuniones propias de su trabajo, y nos atiende aquí en los exteriores de la presidencia del Consejo de Ministros. Doctor Raúl Lunasco Cabezas, gracias por atender a Prensa Perú. Su saludo a esta hora de la noche para todo nuestro público que nos ve en vivo. Buenas noches, amigos de Prensa Perú. Un gentil y gracias, agradecerle a usted y a todos los oyentes. Estamos aquí para contribuir a algo que hemos aprendido hasta ahora al país y a ustedes, amigos. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Raúl Lunasco Cabezas. Hay algo importantísimo que la administración pública requiere y son los aportes de aquellos que conocen justamente con propiedad este mundo y los aportes revolucionarios que necesita la administración pública realmente para ser cada día más eficaz en nuestro país, sobre todo en un gobierno que se aprecia de querer resolver los problemas trascendentales y sobre todo históricos de nuestro país, en este caso con lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Qué aporte usted podría darnos respecto a cómo solucionar, cómo poder ser eficaz la administración pública en nuestro país? Amigos de Prensa Perú, uno de los problemas que tenemos en la administración pública es con entornillamiento o con los trabajadores nombrados en todos los estamentos del Estado: Gobierno Nacional, PCM, Congreso de la República, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Trabajadores del Estado durante todo el tiempo han sido nombrados, gozan con una estabilidad laboral aparentemente, pero también ha aprendido unas mañoserías extremas donde nace o yace o persiste, camina la corrupción, la coima, de tal manera hace entorpecimiento a cualquier gobierno que asienta en el cambio de gobierno. Nos estamos refiriendo, se hace un cambio de gobierno al presidente de la República, pero encontramos a los mismos trabajadores en diferentes estamentos del Estado. Esos trabajadores hacen espíritu y cuerpo, a la vez también hacen entorpecimiento a la administración misma si no son allegados, alineados al gobierno que les ha tocado gobernar en ese momento. El perjudicado es el pueblo peruano, es el pueblo, lugar o la región donde que se desempeña nuevo gobierno. Eso va a pasar con las elecciones del gobierno regional en mes de octubre. Cuando inician de mes de enero van a encontrar, si bien es cierto, vamos a cambiar al gobierno, gobernadores a la cabeza, pero vamos a encontrar al mismo gente trabajando en el mismo lugar. Pero estas personas aparentemente que han ganado su espacio, a la larga en el espacio democrático se han convertido también óbice del desarrollo del mismo. Desde ese punto de vista lanzamos una propuesta revolucionaria. Si bien es cierto, atentaría al derecho laboral, estabilidad laboral, pero creo que prima los intereses superiores del Estado, el desarrollo de la nación y desarrollo de la sociedad, moverle, sacarle un decreto supremo de tal manera que flexibiliza la posición status quo de las personas que están nombradas y pasarlos a otro espacio con el mismo sueldo a realizar otra actividad diferente de lo que venían haciendo ahora, mover a las personas a otros espacios. De tal manera vamos a tenerle una oxigenación al ente estatal en diferentes estados, en diferentes instancias del gobierno, que va a permitir transitabilidad del desarrollo. Cuando quiere aplicar el nuevo gobierno regional, nacional y local, primeros obstáculos que ponen es los mismos trabajadores internos. Ya saben, por ahí pasa, recalco, la corrupción, la coima, dádivas correspondientes que reciben, es decir, ya saben cómo funciona el Estado. Y si políticamente no les va bien el gobierno, la cabeza
las autoridades elegidas ponen la zancadilla. Ellos son los que primero que ponen trabas, ellos son los que sacan, escanean a las personas que nombran como personas de confianza, que ponen en un estado correspondiente, no le gusta, no están afiliados con él, o primero lo que hace cualquier persona que asiente un puesto es obviamente escarbar, ver, escudriñar. Hasta ese momento ya lo saben perfectamente los que están nombrados e inmediatamente bloquean el trabajo y no dejan trabajar. Eso es lo que está pasando con los ministros, eso está pasando en diferentes viceministerios, en diferentes directorios, de tal manera... Doctor, está pasando ahorita en la actualidad. Hoy en día pasa eso en todos los estamentos del gobierno. Ese se ha convertido el Estado peruano. Se han nombrado, si bien cierto, trabajadores indeterminados, pero esa gente ya no se puede mover a otro espacio correspondiente. Aparentemente ellos están nombrados en un lugar de acuerdo a su sapiencia, a su experiencia y todo lo que han comprendido, la especialización correspondiente, pero en la realidad no pasa eso, pasa más bien los obstáculos y aprendices a mal forma del gobierno o mala forma de la administración pública que se ha confiado. Tal razón proponemos oxigenarles, sacando un decreto supremo, moverles a todos los estamentos que están asentados por sin años, perder su trabajo. Sin perder su trabajo, de tal manera no atenta ni perder su trabajo ni rebajar su remuneración, más por el contrario, gana el país, gana el Estado, gana el gobierno que inicia políticamente en ese momento. Dígame, doctor, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué hemos llegado a este nivel? ¿Qué sucedió en el país? Creo que desde que tengo uso de la razón, de la época del 11 años de gobierno de Fujimori, quedaron personas que estaban ligados al partido aprista, de tal manera coparon en diferentes espacios como fiscales, jueces y también espacios de gobierno, gracias al partido o al tema de carnet partidaria. Y así consecutivamente se nombraron y luego empezaron a armar ya cúpulas, estamentos correspondientes, aparentemente como una fuerza interna oscura en todos los niveles gubernamentales, y de tal manera ellos son en sí lo que gobiernan o manejan una especie de reinado oculto, y solamente visiblemente cambia con la democracia a la cabeza, pero sin embargo tenemos un aparato establecido dentro de los estamentos del gobierno en todos los niveles. O sea, se fueron formando organizaciones, prácticamente, que hoy día podrían decirse, pues están delinquiendo, ¿no? Personas que están nombrados, ajá, pero hacen trabajos muy, muy diferentes a una realidad que ha sido desempeñada en ese momento. Salvo excepciones, no lo conozco hasta ahora, pero salvo excepciones correspondientes considerables, que existen personas obviamente que desempeñan de acuerdo a la profesión, pero en la mayoría de los casos existen grupos organizados, nombrados, que fuerzas oscuras en todos los estamentos del Estado. Y esto tiene una estrecha relación con los presupuestos públicos. Desde luego que sí, saben perfectamente cómo ejecutan, por dónde pasan las licitaciones, o todo caso para sacar una resolución, un decreto, una opinión correspondiente, tiene que pasar por algo. Ese es obviamente atenta pues a buen desarrollo o libre desenvolvimiento de un Estado democrático de derecho constitucional como es el Perú. Ahora, esta mala praxis en la administración pública gubernamental del Estado peruano se ha ido contagiando y se ha vuelto transversal en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Creo que como se ve en los congresos de la República, los 10%, los diezmos, cuando promueven o sacan proyectos de envergadura para las municipalidades, creo que ha sido contagiadas en la menor escala que va bajando el estamento, aparato, sujetos que trabajan en el Estado en diferentes instancias, de tal manera ha sido como modus operandi, y eso en la realidad sabemos, y los pobladores usuarios saben perfectamente lo que pasa internamente. Eso necesita oxigenar, eso necesita un cambio decisivo y cambio revolucionario que necesita para que el Estado de alguna manera sacuda y avanza en su desarrollo correspondiente. En las estadísticas nos habla algo de 60% se va al dinero presupuesto, a la corrupción, es casualmente por ahí, se desvían correspondientemente, y una mínima parte correspondiente se van a las obras. Por eso tenemos mal ejecutadas las calles, o malos puentes que se desploman o se caen, que alguna vez que dijeron algunas autoridades que ya no existen por hoy. Entonces esa es nuestra realidad, eso tenemos que como sociedad civil proponer al Estado o al gobierno sacar de alguna manera esa realidad que existe actualmente.
Ahora, esa propuesta innovadora, revolucionaria que usted comparte, Raúl Lunasco Cabezas, doctor, ¿cómo es fácil hacerlo? O sea, mediante lo que usted acaba de señalar, que lo haga el presidente de la República, ¿qué pasos tendría que darse? ¿Tendría que pasar quizás por el Congreso? ¿Cómo sería? Uno de los aspectos fundamentales que rige ahora, tenemos varias normas laborales. Yo creo que con un decreto supremo en ese nivel estaríamos proponiendo, otorgando esa forma de administración o flexibilidad el sistema laboral correspondiente. Tenemos sistema laboral, por decir ejemplo, de ama de casa, tenemos sistema laboral en la construcción civil, sistema laboral en educación. Entonces, una más en el sector público para el tema de destinados a las personas que dedican específicamente a brindar servicios al Estado peruano. Yo creo que pasa por un decreto supremo y teniendo de repente una flexibilidad en la legislación laboral pidiendo otorgamiento del Congreso de la República, sería mucho mayor poder legislar en ese aspecto correspondiente. Pero eso se va por intereses superiores del Estado peruano y de la sociedad. Yo creo que es momento de decir también: debemos atacar frontalmente al mal necesario que están desarrollando actividades dentro del Estado peruano. Bien, doctor. Ahora, aprovechar su presencia aquí en Lima para poder formularle una pregunta que tiene que ver mucho con lo que usted ha realizado o realiza durante años, que es haber estudiado la problemática de las comunidades amazónicas y defender sus intereses, sus justos reclamos. Es un tema que muy poco se ha tratado o se trata públicamente, pero que es necesario abordar en una coyuntura como la que tenemos actualmente, en un gobierno como el que se tiene aquí en el país. ¿Cómo ve usted este tema, doctor? La problemática fundamental de las comunidades nativas, obviamente sociedades vulnerables en nuestra Amazonía, pasa actualmente una lucha frontal contra el narcotráfico, invasión a sus territorios, sembrío ilegal y expansión sembrío ilegal de hoja de coca, y también amenaza de muerte a los defensores, en este caso a los pobladores. Tenemos como aspecto de un ejemplo Comunidad Nativa Santa Marta, Unipacuyaco, Puerto Nuevo 2, Puerto Nuevo 1, Sinchirroca, Yamino, jurisdicción de Aguaitía. Se ha solicitado al Estado peruano la presencia, se han ido a hacer varias reuniones correspondientes, pero sin embargo hasta ahora no pueden detener el avance del narcotráfico, el avance de la amenaza de muerte, el avance de muerte a los líderes o jefes de las comunidades nativas. Entonces es un problema grave, grande. Solamente un ejemplo de Goitía, eso pasa a nivel de la Amazonía, pasa en Loreto, en Amazonas, San Martín. Creo que lo más visible ha sido en Ucayali, por la muerte del hermano Arbildo, en Unipacuyaco, por la muerte de los hermanos Chote en tema de Sahueto, por la muerte de los 4 hermanos en Puerto Nuevo 2, un pequeño bebé que ha sido baleado con una escopeta, y bueno, todo el Perú se ha indignado por esa razón. Eso hace el tema de la expansión, el sembrío de la hoja de coca. Frente a eso, el Estado peruano no ha tenido alturadamente enfrentar esa realidad. Nosotros hemos propuesto cómo enfrentarlo a esa problemática. Hemos propuesto, creo, varias reuniones que hemos tenido con Devida. Proponer primero fortalecimiento de las comisarías en el sector. Eso va a ser fundamentalmente porque presencia del Estado en esa zona no hay. Pero si ponemos fortaleciendo a la presencia policial en la zona, de alguna manera vamos a paliar el aspecto disuasivo del Estado. Pero no solamente es presencia de policía ahí, sino que también hay que dotar de logística. Un policía ahí tiene que caminar lejos, no puede andar sin una motocicleta o movilidad correspondiente. Y como lo tenemos allá en el sector, hay comisarías como el tema de Nueva Requena, una comisaría que tiene que patrullar en diferentes lugares, no tiene ni siquiera moto lineal, peor camioneta, que es necesario para la zona. Entonces hay que equiparlo. Otro de los aspectos es dotarle el tema de lo que es sembrío alternativo a la población. Muchos de los pobladores se han migrado porque el tema se ha fracasado de la ley forestal en la Amazonía. La gente antes dedicaba mayor parte del tema de lo que es extracción de madera,
ya sea en forma ilegal, porque bueno, de alguna manera con eso sustentaban sus estudios de familias que estudiaban en la ciudad. Entonces se ha sacado una ley forestal de tal manera rompe el tema, criminaliza, entonces han dejado de hacerlo y la mayoría, casi 80% de la población se han volcado a hacer sembríos ilegales. Obviamente no ha sido el Estado en forma transitoria dar otra alternativa correspondiente. Entonces son problemas de alguna manera que no se ha tratado muy bien. Está aún peligrando la vida. Muchas personas como Erlín Odicio ha sido varias veces amenazado, tiene que emigrar a Pucallpa, a Lima o trasladarse a otro extranjero para poder de alguna manera pedir auxilios al Estado, hacer incidencias internacionales para que pueda atender problemática de los pueblos indígenas. Ese es grave, pero bueno, está en el Estado, parece que a través del profesor hay de alguna manera apertura del diálogo y también recoger las propuestas de los líderes, dirigentes de las organizaciones de las comunidades nativas y sus organizaciones como la OUA y DCEP han planteado al gobierno peruano. Ahora, ustedes se han acercado al Ejecutivo para solicitar también una conversación, no solamente con los ministros, sino también con el propio jefe de Estado. Todavía está pendiente eso, ¿verdad? Se ha solicitado en la mesa descentralizada que se ha realizado en Ucayali una carta, porque solamente otorgaron 5 minutos para tratar problemática de los pueblos indígenas. Consideramos que es muy pequeño y necesita desarrollarlo, y eso hemos pedido una reunión más ampliada y posteriormente esperamos desarrollar una mesa técnica. Pese que hemos hecho varias mesas, pero insistimos, creo que una forma de desarrollar ideas y desarrollar un país armonizada y entendimiento de ambos lados, ejerciendo el derecho al desarrollo, creo que es únicamente en el diálogo y también tratando las ideas y partiendo el Estado que ponga en práctica lo que se acuerda en la mesa, ¿no? Entonces, teniendo ese aún de las protestas a proponer propuestas alternativas, solución al Estado peruano, creo que han acertado los hermanos líderes indígenas solicitar al presidente de la República el 18 y 19 de mayo para que podía ser atendido. Esperamos, hasta ahora todavía aún no ha dado la opinión correspondiente o la respuesta a la solicitud que se ha presentado tanto allá directamente a él y también a través del mesa de partes virtuales del Presidencia de la República. Bien, esperemos que sea escuchado cuanto antes, indudablemente, este tema que nos interesa a todos que se resuelva en el país. Ahora, finalmente, doctor Lunasco Cabezas, hay un tema vital, importantísimo, ¿verdad?, que es el tema agrario, y cómo aterrizar esta reforma agraria en una realidad totalmente diferente, quizás, como es el tema amazónico, ¿no? ¿Cómo hacerlo allá? ¿Qué desafíos se enfrenta? Quizá usted con propiedad pueda explicarnos este detalle. Bueno, creo que una esperanza para el pueblo peruano es la segunda reforma agraria. Asentarlo realmente en una reforma agraria, comprendiendo que la agricultura es una de las economías que se produce gracias al esfuerzo y trabajo de muchas personas que no desarrollan actividades en las ciudades, pero sí productivamente en el campo, y muchas veces de ese sudor nosotros en la ciudad consumimos. Necesitamos impulsar reactivación económica agresivamente a través del agro, pero con todo el respeto que merecen, el Ministerio de Agricultura no ha considerado a la Amazonía como también actividad económica productiva en el sector agrario, de tal manera más se han visto como agricultura familiar, pero más en la sierra y costa. También en la Amazonía se desarrolla la agricultura, también las comunidades nativas desarrollan sembríos de papaya, plátano, yuca, y ya se combinan con la carne de majás, de picuro o de ronzoco, y combina de tal manera tanto del monte y lo que cultivan, hacen una armonía de una agricultura correspondiente. Uno de los factores que tenemos de la ley forestal que
criminalizado al trabajo de la agricultura en la Amazonía. Si bien es cierto, han otorgado el título de propiedad a todos los agricultores para desarrollar agricultura propia, valga la redundancia, pero necesita, a través de implementación de la ley del medio ambiente, un permiso aparte. Si no la tiene un permiso, está cometiendo un delito establecido en el artículo 310 del Código Penal, que sanciona hasta con 8 a 15 años de pena privativa de libertad. En ese contexto, nosotros hemos visto que todos los agricultores de la Amazonía son presuntos delincuentes ambientales hoy por hoy con esta ley. Nadie puede desarrollar una actividad agraria sin autorización correspondiente. Ahora, gran problema lo que tenemos es que, si bien es cierto, a través del Ministerio de Agricultura se puede clasificar la tierra para uso mayor como para la agricultura, clasificando zona de reserva, zona de cultivo permanente, zona forestal y zona de producción temporal. Pero sin embargo, cuando solicitan el cambio de uso correspondiente, se pelotea al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Ambiente al CERFOR a los gobiernos regionales solicita, oye, otórganle el cambio de uso, y después se dan cuenta que no hay lineamientos hasta ahora establecidos para el cambio de uso correspondiente. Ese vacío legal, esa herramienta, un instituto que no está establecido, perjudica gravemente el desarrollo de la agricultura en la Amazonía. Entonces, la propuesta de alguna manera también va por el tema de corregir el decreto supremo, el reglamento de la ley forestal. Artículo 207C establece cuando las comunidades nativas desarrollan tumba de árboles para autoconsumo, es eximente de una responsabilidad penal. De la misma forma, nosotros proponemos para el tema agricultura familiar, es decir, desarrollo mínimos del terreno correspondiente por familia, por campesino, debe también ser eximente de una responsabilidad penal, puesto que desarrollan la actividad económica para su autoconsumo, sembrío de yuca, sembrío de arroz, maíz, y con eso crían también sus animales, hacen una armonía correspondiente. Yo creo que en mente de todo el poblador amazónico y también de otras personas que de alguna manera se dedican a la agricultura, está esa armonía ya establecida por años. No existe ningún agricultor en la Amazonía que no tenga bosque como reserva. Porque si usted tumbas todo el árbol que tienes en tu chacra, no tendrás ni siquiera para leña en el futuro. Eso han entendido perfectamente. Entonces dejan 30% o hasta más y los demás desarrollan la agricultura. De ahí trabajan, de ahí llevan a sus hijos a estudiar, de ahí se consume y también de ahí producen. Nosotros al país, al gobierno, proponemos para asentar la agricultura o la reforma agraria en la Amazonía, necesitamos 3 cosas fundamentales. ¿Qué son? Conocimiento, instrumento y capital. En el tema de conocimiento, necesitamos agresivamente desarrollar conocimientos que hasta hoy aprendidos tanto de nuestros herederos incaicos hasta ahora en tema de agricultura, cultivos de plagas en forma natural, y desarrollos propiamente de la tecnología, de la agricultura, del riego correspondientes. Necesitamos el tema banco agrario, otra instancia que desarrolla, que brinda a través de perfiles, exactamente controles correspondientes, el tema capital. Y necesitamos el instrumento. Hoy por hoy, la agricultura en la Amazonía desarrollan solamente con machete y hacha. Y con eso es como un periodista que haga una competencia al grupo más poderoso del país, solamente escribiendo con lapicero va a ser imposible. En ese nivel estamos. Y el otro con las máquinas, con la computadora. Con máquina, computadora, con tecnología de punta. Obviamente la desventaja total. Es desventaja. Eso en estamos ahorita. Entonces, para el gobierno es instrumentalizar, capitalizar y a la vez dotar de conocimientos a los actores, en este caso del campo. De tal manera vamos a incentivar el desarrollo económico, reactivar la economía que está totalmente paralizada después del tema de COVID,
vamos a dinamizar la agricultura, porque en la Amazonía sí tenemos terrenos, no necesariamente desboscar el áreas que aún todavía donde hay árboles, sino tenemos grandes barrizales, tenemos restingas, tenemos áreas donde de alguna manera ha vencido la maleza y volverlo a la agricultura. Lo está. Creo que de alguna manera nos está llevando el tema de ventaja del tema de palma, aportando a la región Ucayali aportes significativos en la exportación del agro, en ese rubro específicamente de monocultivo, pero el Estado cuando interviene va a ser beneficiado para toda la población, va a ser aterrizada tan anhelada reforma agraria y no solamente va a ser beneficiado al presidente o la política que desarrolla, sino a la población y también nuestra economía para todos los peruanos. Queda claro entonces que es un tema transversal y que tiene algunos ingredientes propios del tema de la Amazonía para que pueda aterrizar este tema con propiedad de la famosa segunda reforma agraria, doctor Lunasco Cabeza. Yo agradecido de que usted nos haya atendido aquí a Prensa Perú y en una próxima oportunidad seguir tratando otros temas más. Que usted puede enfocarnos y compartir con nuestros seguidores a través de Prensa Perú y con todos aquellos que nos ven. Algo que finalmente quiera agregar, doctor Raúl Lunasco Cabeza, con todo gusto, por favor. Bueno, creo que avecinan elecciones correspondientes, hay que pensar razonablemente, elegir a las personas no tal vez por el tema del lenguaje o simpatía o carisma, sino más bien por tema de actitudes y desarrollo que venía desde antes y compromiso con el pueblo peruano. Muchas gracias a Prensa Perú y deseo a Foro éxitos y bueno, estamos el humilde servidor para cualquier oportunidad. Muchas gracias y buenas noches a todos tus seguidores. Bien amigos, a esta hora de la noche ha sido el doctor Raúl Lunasco Cabezas, un experto en temas agrarios, amazónicos, de defensa de las comunidades vulnerables, justamente de la Amazonía, pero también un entendido de la administración pública, lanzando una realmente propuesta revolucionaria que seguramente va a ser atendida y tomada en cuenta. Nosotros agradecerle la atención del caso y volvemos hasta una próxima oportunidad a través de Prensa Perú. Buenas noches.